Entonces entramos al versículo 17 de Efesios 4 y después nos vamos a ir acá a Colosenses. Colosenses ya lo leímos, esa fue nuestra lectura de hoy. Amén. ¿Tiene ya Efesios 4, 17? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Amén. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de todos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos la honra, Señor, te damos la gloria en esta tarde, Dios Todopoderoso. Señor, guíanos en el estudio de tu palabra, ayúdanos a aprender de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores, Señor, de ti, Señor Jesús. A caminar como tú caminabas, Señor. A aprender a vivir en santidad, Señor, como a ti te agrada, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos en este lugar con toda libertad para exponerla, Señor. Ayúdanos, Dios, pues, a aprender. Ayuda a tu siervo a exponerla con sabiduría, Señor, y con denuedo, en el poder del Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este día. En el precioso nombre de Cristo te rogamos esto. Amén. Amén. Pablo, hermanos, cuando escribe sus cartas, si usted se fija, es doctrina, 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 y cuando va llegando al final es consejos prácticos para el cristiano, consejos prácticos de vida dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 17: esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? ¿Qué hace la persona que no cree en Jesucristo? Las personas que están sin Cristo, dice que andan en la vanidad de su mente, en sus pensamientos vanos, ¿verdad? Entonces dice el apóstol que ya no andemos. ¿A quién le está hablando, hermanos? A cristianos, ¿verdad? Esta carta es para los santos y fieles de Éfeso, así, a ellos se los dirigió, a los santos y fieles, ¿verdad? Los hermanos, está dirigida a nosotros, a los cristianos. Pablo se la dirige a estos hermanos que estaban ahí en Éfeso, que eran santos y fieles al Señor, y les dice: hermanos, ya requiero esto, que ya no anden como los que no conocen a Dios, pues. Que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El gentil, el que anda sin Cristo, dice el apóstol Pablo, tiene su entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Hay tinieblas en su mente, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dice la Escritura? Porque hay ignorancia en ellos por la dureza de su corazón. Son ignorantes porque quieren, ¿verdad? Porque hay dureza en su corazón, ¿verdad? Dice la Escritura que hay dureza. ¿Se acuerdan que bueno, estamos estudiando nosotros Corintios los miércoles, y la Escritura dice que los judíos, cuando se lee la ley, dice que ellos tienen un velo, ¿verdad? Y que no pueden entender.
dice la escritura, y dice, pero que cuando ellos crean, el velo se va a caer, ¿verdad? Y van a entender las cosas, dice la escritura. Y dice adelantito ahí en Corintios, en ese mismo pasaje, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces, el inconverso, hermano, está cegado porque el diablo quiere hacer esa labor, ¿verdad? No es Dios el que está cegando el entendimiento de los incrédulos según la escritura, es el diablo, ¿verdad? Eso no quiere decir que le va a echar la culpa al diablo de su incredulidad, ¿verdad? Porque hay dureza en su corazón. El trabajo de él es endurecer su corazón, es meterle mentira. ¿Cómo nos mete mentira el diablo, hermanos? Televisión, ¿verdad? ¿Sabe de dónde aprende el amor los jóvenes? Dicen, voy a aprender del amor, voy a ir a la Biblia. ¿Sabe qué hacen? Ay, voy a poner las novelas. Voy a poner, no sé, algo en la tele. Aprenden del amor, de las películas. Entre comillas, amor, ¿verdad? De ahí aprenden, hermanos. Y aprenden el amor de manera incorrecta. El amor que aprenden los jóvenes en las películas es: voy a entregarme a este varón y le voy a dar las mujeres, ¿verdad?, toda mi vida a él, ¿verdad? Y el amor de los jóvenes: ay, me gusta esta muchacha y me quiero tener una relación con ella. Y luego con la otra, y luego con la otra, y luego con la otra, ¿verdad? Ese es el amor que aprenden. Y de hecho se burlan de las muchachitas que no han tenido una relación con un hombre. Ah, eres virgen. Y ja, 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 se ríen todas. Y eso es lo que aprenden, hermanos. Y supuestamente es vergonzoso para una muchacha joven ser virgen, ¿verdad? Cuando en la Biblia nos enseña que es una virtud de la mujer, es algo hermoso, ¿verdad? No solo de la mujer, sino también del varón. Los dos, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestras películas. Yo aprendí del amor, les he dicho, ¿saben de quién? ¿De quién? Yo pensaba que, ¿cómo era el amor? Con las películas de Pedro Infante, ¿verdad? Yo pensaba que yo tenía que emborracharme y llevar serenata, ¿verdad? Así las enamoraba Pedro Infante, hermanos, y caían, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que la realidad es otra, ¿verdad? Usted anda borracho y los muchachos ni lo pelan, porque andan todo apestoso usted, cigarro y alcohol, ¿verdad? Y aprendemos las cosas mal. Tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Y sabe qué más pasa, hermanos? Dice la escritura, que los cuales, dice, después, a los gentiles, los que están sin Cristo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una persona sin Cristo, su mente vuela y vuela y vuela más a la lascivia, a la basura, a la lujuria. Tengo un familiar, hermanos, que él le gusta mucho la música, y de joven siempre, ya está más viejo, le gustó mucho el rock pesadón, y se ponía locón ahí oyendo música pues bien satánica, porque veo que es música que hay música que esconde mensajes, ¿verdad? Subliminales, pero hay música que ya es directa, ¿verdad? Así es la que él oye. Entonces ahorita su mente es un caos, hermanos. Él tiene el entendimiento entenebrecido y pone cosas que no le puedo ni mencionar aquí, de blasfemias en contra de Dios, pero unas tonteras que yo le he dicho, le he puesto: oye, eso está mal, lo que tú estás hablando está mal. Y toda la gente le dice: oye, ¿qué te pasa? Yo creo que hay un problema espiritual grande en la vida de él. ¿Por qué?
porque tiene el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Y hermanos, vaya conmigo a Romanos 1 y vean lo que pasa con una persona que persiste en rechazar al Dios vivo, que persiste en rechazar al Señor Jesucristo. En Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios. Vamos a parar un poquito ahí. La Biblia nos dice claramente que Dios se ha encargado por medio de la creación de que la gente le conozca, ¿verdad? No hay una persona en el mundo que pueda decir, de acuerdo a la Escritura, no hay un Dios. No hay ateos, hermanos. La Biblia dice que haciéndose sabios se hicieron tontos, brutos, ¿verdad? Queriendo ser sabios se hicieron brutos y le dieron la honra a la creación. ¿Sabe a quién le da la honra el ateo? El que cree en la evolución, a la creación. Son naturalistas, creen que la naturaleza creó todas las cosas, que venimos de una sola célula que quién sabe dónde se creería, ¿verdad? Y de ahí salió todo, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Ayer le decía a mis hijas, porque tenemos que cargar a mi perrito ahí para bajar, porque lo operaron, entonces lo bajamos ahí, yo lo cargo y ahí lo bajo, que haga sus necesidades, ¿no? Y le digo a ella, ¿sabes qué? Voy a aventar, a ver si aprende a volar, y evoluciona y le salen alas, y a lo mejor se hace un chihuahua vampiro o algo. Ay, evoluciona, ¿verdad que suena ridículo? Eso es lo que enseñan, hermanos. De verdad, ¿sabe dónde viene la alabar a Dios? Eso es lo que a mí me interesa. A ti te interesa otras cosas. Es todo. No es porque yo sea un santurrón ni nada así, pero hermanos, cuando viene uno a Cristo, cambia su manera de pensar, Jesús, ¿no es cierto? Mire, le decía yo a mi hermano, como testimonio le digo, y no porque no soy muy santo, no soy santificado por el Señor y cometo muchos errores y tengo que pedir perdón mucho al Señor, y Dios trata conmigo, y estoy en el proceso de santificación, igual que usted, ¿verdad? Pero cuando vine a los pies de Cristo, yo le decía a mi hermano, ¿usted se acuerda de los DVDs que vendían por $1? ¿Quién se acuerda de esos? Había un club de discos que dicen los más jóvenes también. Había un club, ya ni usan CDs, ¿no? Pero había un club de CDs que usted pagaba un penny y le mandaban 13. Ajá, 13 CDs. Y yo, me gustaban, entonces me gustaba mucho, me gusta la música. Entonces ordené mis 13 CDs por un penny. Yo mandé mi penny y ellos me mandaron 13 CDs. Pero después cada mes le mandaban 2 CDs y usted los tenía que regresar o los tenía que pagar. Y se los mandaban de acuerdo a los que a usted le gustaba escuchar. Y pues mandaban 2 y a mí se me olvidaba regresarlos, y pues yo tenía montones, tenía muchos, hermanos, muchos. De verdad, tenía muchísimos CDs, muchos de todo tipo. Porque me gustaba desde Pink Floyd, yo sé que no saben mucho, pero no, sí saben, hasta la Sonora Santanera, de un lado a otro, de todo tipo, ¿verdad? Y lo que usted quiera, yo oía. Y hasta me compré un estéreo ¿te acuerdas las bocinas grandotas? Sí. Bueno,
Y tenía muchos. Entonces un día veo una prédica de Luis Lara, se llama este pastor, es un pastor de Los Ángeles, creo que es apostólico. Entonces pone unas canciones, usted sabe lo que es, le llaman en inglés backward masking. Se llama, ellos lo que hacen, los artistas, ponen al revés un mensaje. Entonces el disco da vueltas, y si usted lo corre al revés, esconden mensajes subliminales. Entonces lo que pasa, ese mensaje, su subconsciente lo descifra. Y entonces a veces usted actúa de manera con lo que su subconsciente descifró. Entonces meten mensajes a veces, usted los puede comprar, de hecho, si usted quiere, puede ir a la tienda y comprar discos con mensajes subliminales que le ayuden a calmar sus deseos de gritería o qué sé yo, ¿no? Usted puede comprarlos ahorita. Esto es una realidad, no es mentira. Entonces él pone eso y pone, ¿se acuerdan de Franco? Tenía una canción hace mucho, está hablando todo viejo, y había unas trompetas y hacían así como y todos bailamos ese ritmo, ¿no? Pues al revés decía Satanás y Satanás, y yo recién convertido, hermano. Y luego pone a Juan Gabriel con la canción de Querida. ¿Quién se acuerda de la canción de Querida? Pues Querida decía así, hermanos, y lo oí clarito porque lo puse, hermano, decía: oh rey Satanás, rey Cebú, dame música. Y yo lo cantaba, hermanos, y me asusté tanto, y dije, y me entró mucha convicción, y Señor, te he ofendido con estos cantos. Y lo primero que pensé, dije, bueno, los voy a vender para recuperar mi inversión, ¿no? Porque tenía mucho dinero invertido ahí, pero me entró convicción de que no estaba bien, que no, pues cómo voy a darles a otra persona, y los quebré y los tiré, ¿verdad? Sí, sí, no, muchísimo. Oh, sí, sí, Celia Cruz, montones. Entonces yo aprendo esas cosas y digo, yo no puedo escuchar ya música así, porque yo no sé lo que están enseñando por detrás. Entonces dije, voy a escuchar pura música cristiana. Esa fue mi convicción. Si no es su convicción, pues es diferente, ¿verdad? Pero esa fue mi convicción. Y he tratado de seguir mi convicción desde ese día, porque pues quiero ser agradable al Señor de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo voy a oír algo? Mire, la Biblia dice, lo que no es por fe, es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo oigo una canción y digo, híjole, a lo mejor trae un mensaje así medio mal, al revés, pero lo voy a ir de todos modos, entonces ya no está actuando con fe, porque está diciendo, bueno, a lo mejor hay un mensaje, pero no le hace, acabo que, ¿verdad? Entonces ya no está actuando con fe, ya no está haciendo, a lo mejor voy a pecar, y a lo mejor no hay ningún mensaje, pero ya en su mente usted ya no está haciendo las cosas rectamente. Pero Dios quiere que seamos rectos con él, ¿verdad, hermanos? Y Dios no nos miente, ¿o sí? ¿Verdad que no? Dios siempre nos habla derecho, nos dice las cosas como son, y nos dice lo que Él quiere, y nos ha enseñado lo que Él quiere. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces tenemos que recordar estas cosas los cristianos, ¿verdad, hermanos? Porque a veces los cristianos empezamos a dejar que nuestra carne tome control, y ya le salen las palabrotas a los cristianos, ¿verdad? Ay, y dejó de ser cristiano, no, porque le está hablando a cristianos y le está diciendo, despójate del viejo hombre, ¿verdad? ¿Con qué amor habla el apóstol? Despojaos, hermanos, del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos, ¿verdad? Despójense de esas cosas, dice la Escritura, despojémonos de esas cosas. Y en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3, hermanos, ya lo debe tener listo ahí, ¿verdad? Sí, 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Lo primero que dice el apóstol Pablo, fíjense cómo es muy similar a lo que está hablando en el capítulo 4 de Efesios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Lo primero que les dice es, si ustedes de verdad son cristianos, ¿verdad? Es lo primero que les dice. Busca las cosas de arriba. ¿Por qué le dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Porque un inconverso no puede buscar, ni va a buscar nunca las cosas de arriba. Va a buscar lo que él quiera más. Nosotros buscamos lo que más deseamos, hermanos, ¿verdad? De la abundancia del corazón abra la boca, dice la escritura, ¿no es cierto? De lo que abunda en nuestro corazón, eso sale, hermanos. ¿Qué platicamos con nuestros amigos en el trabajo? ¿Qué hablamos con las personas que no son con los cristianos? Ay, hermano, mira, la Biblia dice, hermano, ay, gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? Con los cristianos. ¿Y con los amigos de trabajo? Trump, no sé qué habla usted, ¿verdad? Y que el fútbol, y no tengo nada en contra, me gusta el fútbol, de verdad. Ya empezó. ¿Mande? Ya va a empezar. 23. Sí me gusta. Pero lo mayor, tu pensamiento debe estar siempre en Cristo, ¿verdad? Si hablas del mundial, Dios quiera y gane el tri este año. Vamos a orar por el tri, háganlo espiritual. ¿Verdad? ¿Qué abunda en su corazón? ¿Qué habla? ¿Verdad? De la abundancia del corazón. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, busca lo espiritual. ¿Por qué nuestras iglesias están vacías? Porque la gente no está buscando lo espiritual, hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué están llenas otras? No estoy diciendo que todas las iglesias, hay iglesias muy buenas que están llenas y tienen buena enseñanza, pero la mayoría de las iglesias que están retacadas tienen mala enseñanza. Es la verdad, hermanos. Y están, mire, así. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios. Porque lo que les enseñan es, ¿sabe qué es? Ven a Dios, deja tu dinero y Dios te va a dar el doble, ¿verdad? Te va a hacer como yo de millonario. Mire, hermanos, yo esta semana me sentí tan triste porque mire, hay un pueblo en Guatemala que crecen unas zanahorias grandísimas. Todo el pueblo de ahí son cristianos. Y no, yo creo que son cristianos muchos de ellos. Pero el pastor principal de ahí, hermanos, ¿sabe por qué crecen las zanahorias tan grandes? Porque le echan un insecticida. Porque el que las crece, lo entrevistaron, le dijeron, oye, ¿por qué le echas eso? Es que, dice, si no le echo esto, las zanahorias se quedan del mismo tamaño. O sea que están llenas de un insecticida que las hace crecer. Si no se lo echan, se quedan normales, como una zanahoria normal. Ok. El pastor principal de ahí, cuando le estaban entrevistando, le dice, él está queriendo hablar de qué está haciendo Dios ahí y quiere que le diga, ¿no? Y él dice, vete, vamos a ver mi carro. Pues ahí tiene un BMW el patrón, ¿verdad? Bien, no, y el otro, pues en vez de, él quiere acercarlo a Cristo. ¿Cómo? Pues Dios te va a dar un carro como el mío. Dios te va a dar una casa como la mía. Dios te va a hacer como yo. ¿Sabe qué se dedica ese pastor? Él vende todas esas zanahorias. Él es el que las vende. Y ahí tiene a toda la gente trabajando para él. Y me decepcioné tanto, ¿no? De verdad. Porque yo hasta había una vez que oí decir, oh, gloria a Dios, y mira que suave, y Dios está haciendo esto allá. Pero ¿sabe qué? Dentro de eso, Dios ha salvado a mucha gente ahí. Dentro de las mentiras de esas gentes. Porque dentro de sus mentiras predican el Evangelio. ¿Y qué decimos cada domingo, hermano? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano.
Y muchos de ahí han creído el Evangelio y son salvos. Aún con las... Por eso Pablo decía, ¿qué le hace? Algunos predican por dinero, otros por vanagloria, pero en todo me glorío, porque el nombre de Cristo es predicado y gente se está salvando, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Sabe qué? Leía a un hermano que decía, híjoles, me acuerdo, porque yo también pienso así, me acuerdo cuando no había tanta teología, cuando no había tanto en su mente, pues no había tanto de esas cosas y simplemente estaba interesado en predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque a veces yo pienso así, híjole, se mete uno tanto con tanto teología, tanto, y que este es acá y que aquel de allá, y yo creo esto y tú crees aquello, cuando la simpleza del Evangelio de Jesucristo, hermanos, eso era lo que ganaba las almas, así venían a Cristo, hermanos. Ellos no llegaban predicando, es que tienes que creer esto, tienes que creer aquí. Yo no estoy diciendo que la doctrina no es importante, porque leímos que le dice Pablo a Timoteo, lo leímos la semana pasada, que le dijo, ocúpate de ti mismo y de la doctrina. Es importante, hermanos, pero cuando tu doctrina se hace más importante que el mensaje del Evangelio, es cuando tienes un problema. Yo soy de tu doctrina, ¿verdad? No me vengas aquí con esas cosas, porque no vayas a molestar mi doctrina personal, que yo creo. La simpleza del Evangelio. Cristo murió, así dijo Pablo, cuando yo fui a vosotros, 1 Corintios 15, cuando yo fui a vosotros, esto fue lo que yo les prediqué, que Cristo murió por vuestros pecados y resucitó al tercer día. Y dice que eso es lo que él aprendió, hermanos. Y si creéis esto, dijo, sois salvos. ¿Verdad? Sois salvos. Y si no lo crees, no eres salvo. Si tú crees, es Cristo más el bautismo, Cristo más estas obras, Cristo más esto de acá, Cristo más esto de allá. Ya no es Cristo. Ya no es suficiente su sacrificio. Es Cristo más. Y no es Cristo más, es Cristo y ya. ¿Qué decía el amigo de mi hermano? Jesus and that's it, mátala. Jesus and that's it, hermano, mata. Jesús y ya. ¿Verdad, hermanos? A veces se nos llena nuestra mente y nuestro corazón de teología y se nos olvida predicar el amor de Jesucristo y la verdad de que Dios desea la salvación de estos mismos perversos que tienen su entendimiento entenebrecido. Hermanos, es el deseo de Dios, y le dice a la iglesia, vamos a acabar ya, hermanos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, versículo 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se fijan cómo es muy similar, hermano? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Despojaos del viejo hombre y revestidos. ¿Qué dice de quién? Del nuevo hombre, ¿verdad? Y revestidos del nuevo, el cual. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Él está hablando como que te quitas un vestido, como que te quitas tu ropa vieja. Mi ropa vieja, mi viejo hombre, te quita su viejo hombre y revístase de Cristo. Revístase de Cristo, ¿verdad? El cual dice, revístase nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revístase de Jesucristo, hermano. ¿Cómo vamos a caminar mejor con el Señor? Despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos y revistiéndonos de ¿quién? De Jesucristo. Él es el creador, ¿no es cierto? Colosenses dice que Él es el creador. Dice que Él es antes de todas las cosas. Dice, ¿verdad que sí? Dice, y Él es antes de todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, entonces Él es el creador, ¿verdad?
Entonces, conforme a la imagen de Cristo nos creó, conforme a su imagen, a la imagen de Dios, revistámonos de Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Verdad que Dios no dice que es bueno, bueno, bueno? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dice bueno, bueno, bueno? Dice santo, santo, santo. Y si usted ve los consejos de todos los apóstoles, es hermanos, vivan en santidad. Hermanos, vivan en santidad. Hermanos, vivan en santidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nuestras vidas se vacan según ellos. ¿Alguien sabe? ¿De dónde? De los hipopótamos. ¿Y de dónde vienen más? De las ballenas. ¿Eh? Un día la ballena dijo: quiero ver qué hay afuera. Y se aventó así. Y se esperó ahí millones de años hasta que le salieran patas y ubres y diera leche. Ridículo, ¿verdad? Y le dan la honra a esas cosas y rechazan al Creador por la dureza de su corazón, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y dice la Escritura, hermanos, que las cosas se hacen claramente visibles desde la creación, versículo 20 del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermanos. No la hay. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios, porque no le dieron gracias a Dios, porque sus razonamientos y su corazón se llenó de tinieblas. Cerraron sus ojos a la verdad de Dios. ¿Verdad, hermanos? Y fíjense lo que dice después: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, aquí viene lo que sucede, lo que está hablando el apóstol Pablo en Efesios 4. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañados y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Versículo 19 de Efesios 4, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el hombre sin Cristo. Nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad, hermano, en el mundo? Mire, hermano, porque el hombre ha endurecido su corazón a Dios. ¿Por qué vemos tanta maldad, tantas cosas? Estaba viendo una niña que robaron, no sé si la han encontrado o no. Pero siempre que ponen algo, yo tengo esa costumbre, hermano. Si alguien pone una foto de, se perdió un fulano, busco el nombre,
y checo si es verdad, porque a veces ponen mentiras. Yo no sé cuál es la idea de personas de poner algo y que se haga viral y que le pongan like, no sé por qué hacen eso, no alcanzo yo a comprender. Pero no me gusta compartir algo que no es cierto, entonces busco. Entonces al buscar yo ayer de esta niña, efectivamente sí se la robaron, pero resulta que decía ahí, la encontraron en Sonora, una niña como de 4 o 5 años, torturada bien feo, hermanos. Yo sé que dicen, hermano, ¿por qué dices esas cosas? Es el tiempo que estamos, hermanos. Es una realidad. No podemos ser como un avestruz, ¿verdad? ¿Cómo que hacen los avestruces? Cuando sienten el peligro, dicen que meten la cabeza, ¿no? Y ahí meten la cabeza, ya no miran. Ahí está todo el cuerpezote allá afuera, ¿verdad? Así queremos hacer a veces. Queremos esconder la cabeza como el avestruz y tratar de negar lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestros tiempos, hermanos. Es lo que está sucediendo. Una niña, ¿cómo es posible que una niña de 5 años la torturen de una manera fea, pobrecita? Porque en México ponen fotos, pobrecita. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque la gente sin Cristo, su corazón se llena de tinieblas. Se llena de tinieblas. Mira lo que dice. ¿Y a quién le está escribiendo, hermanos? A cristianos, ¿verdad? A cristianos, ¿verdad? ¿Le está escribiendo a cristianos o no? ¿Verdad que sí? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad, hermanos? Esa es la vida que algunas personas de nosotros tal vez vivimos sin Cristo, mas ahora no podemos vivir así ya más. ¿Por qué? Porque no aprendimos así de Cristo. ¿Verdad que no? No hemos aprendido así de Cristo. Es lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y fíjense, el versículo que sigue está muy, muy tremendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si una persona que se llama cristiana está viviendo una vida disipada, una vida llena de lascivia, como está hablando aquí el apóstol Pablo, lleno de impurezas, sin santidad, el apóstol dice esto: si en verdad le habéis oído y habéis sido, ¿por quién enseñados? Por Él, ¿verdad, hermanos? Si aprendemos de maestros de la Biblia, si aprendemos de los pastores, si aprendemos de ellos, pero si no aprende de Cristo, su vida va a ser un caos siempre. Porque somos enseñados por Cristo. Esto que leímos, lo que yo diga que esté fuera de la Escritura, deséchelo todo. Pero lo que hable cualquier predicador que esté conforme a lo que dice la Escritura, recíbalo como palabra de Dios. Y tómalo para usted, hermano. Porque somos buenos para echarle la palabra a otros, ¿verdad, hermanos? Esta está buena para el hermano Ponce. Pues, todo eso es para el pastor, porque yo estoy bien. ¿Verdad, hermano? Así somos. O pensamos, el hermano fulano, es el fulano. Cuando es para nosotros, ya le cayó de atrás. No es para mí. No, hermanos, recibamos la reprensión del Señor cuando sea para nosotros. Si hay pensamientos lascivos en su corazón, deséchalos, hermano. Deséchalos, quítalos de tu mente, despojados del viejo hombre, dice la Escritura. ¿Por qué dice despojados, hermanos? Porque ahí está el hombre viejo que quiere salir a la luz todavía, ¿verdad? Que quiere hacer de las suyas, que quiere ganar ventaja de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Qué dice? En verdad habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Verdad? ¿A quién está hablando, hermanos? A la iglesia. A la iglesia le está diciendo, en cuanto a la pasada manera, como vivías antes, despójate de esas cosas. ¿Verdad? Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Verdad, hermanos? Quiere decir, esto implica que usted no va a decir, ay, el diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? Esto implica que usted no va a decir, oh, es que Dios no me dio la suficiente gracia para no pecar, porque hay gente que dice eso. O es que Dios no me dio la gracia suficiente y no puedo dejar este pecado porque Dios no me dio la gracia suficiente. Hermanos, aquí te está diciendo, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Despójate. Aquí para nosotros hay responsabilidad. Tú eres responsable. Si has aprendido de Cristo, si de verdad aprendiste de Él, tú eres responsable y yo soy responsable de despojarte de estas cosas, del viejo hombre o de la mujer madura. Se ve muy padre la vieja mujer, ¿verdad? Como que no se ve igual, pero está bien para ustedes, hermanos. Despójese de su vieja manera de vivir. Despojémonos de las cosas que nos hacen daño, hermanos. Miren, el apóstol Pablo nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Le sigue dando consejos. Les sigue hablando y dándoles consejos a la iglesia, y les dice en el versículo 30, dice que no robemos antes de eso, y que trabajemos, pero eso no me gusta mucho, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿verdad? No es cierto que no me gusta, no robemos, ¿verdad, hermanos? El que robaba, pues está dando consejos a los cristianos, porque traían ideas, hermanos, que deben de sacar. Entonces dice, deseche el viejo hombre. El que robaba, pues ya no robe, sino trabaje con sus manos, ¿verdad? Y comparta con los hermanos. Ese es un buen consejo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaban viciados, hermanos, el gentil venía de ser una persona totalmente pagana de lo peor, que adoraba ídolos, que bien echaba a sus hijos al fuego, que todo estaba bien. Podías emborracharte o no, podías robar o no, podías golpear a tu hermano o no, podías darle de comer a tu hermano o no, todo podías hacer porque estaba viciado, no entendía. Hermanos, los cristianos, nosotros tenemos la escritura ya, todas las cartas las tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos tiempo de leer, podemos leer, hemos aprendido a leer. Ellos no tenían eso, esto no lo tenían. Ellos tenían una cosa: Cristo te salvó, Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, predícale esto a otros. Ahí estaba toda su teología. Y ahí viene otra vez, ¿verdad? Ahí estaba toda su teología. Y llegaban las cartas de Pablo, y pues ellos hacían y deshacían. Y Pablo llegaba, hermanos, esto no es así. Tenemos que, porque ellos no conocían nada de las leyes de Dios, no sabían de la Torá, ni de nada sabían. Tenían ideas incorrectas. Entonces Pablo se está enseñando con mucho amor, lo está disciplinando, les está enseñando, hermanos, ya no es así. Ahora estamos en Cristo. Si habéis aprendido de Cristo, si de verdad habéis sido enseñados por Él, fíjense que lo que Él está diciendo, si de verdad eres un cristiano, ya no vas a vivir así. Si has sido enseñado por Cristo, ¿verdad, hermanos? O sea que hay cristianos que no son cristianos, que se llaman cristianos, pero realmente no son. Y dice la Escritura que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiero decirle algo. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hace unos días me pidió alguien que orara por él, porque él va a una iglesia y todo, pero tiene una boca, hermanos, ¿cómo dicen? De pirata, yo creo, no sé, ni de marinero, de pirata. Muchas groserías, sale mucha basura de su boca. Y él dice que es cristiano, ¿verdad? Entonces se sienta conmigo y me dice: Marco, necesito que ores por mí. Y luego, ¿por qué? Quiero saber por qué orar, ¿verdad? A lo mejor le duele el estómago o algo, no sé. Y me dice: es que tengo una boca y no puedo parar. Y le digo: ok, sí, pero vas a orar por mí, dice, porque luego le dices a la gente y ni ora. Y es cierto eso, ni ora ni nada. Y digo: no sé si es cierto, pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir a los hermanos, y sí les dirá que sí les dije, ¿no? Les voy a decir a los hermanos, y ya hemos orado por él, por la misma petición. Dios no nos ha contestado, obviamente, porque sigue con su bocota. Pero vamos a seguir orando por él. Pero le digo, mira, Leo, se llama Richard. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? La Escritura dice que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando creímos, dice en Efesios 1:13, ¿verdad? Cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo y somos sellados con Él. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu ¿de qué, hermanos? De poder, de amor, y el último, de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Y en inglés self-control, ¿verdad? Que te puedes controlar a ti mismo. Dios te dio ese espíritu. Y dentro de las cosas que el Espíritu Santo hace, te da la capacidad de controlarte a ti mismo, ¿ya? Entonces, si no dejas de decir groserías, Dios, porque tú no dejas que Dios controle tu vida y eres tú el que estás en control. Sométete a Cristo. Pero todos queremos ser cristianos, todos queremos ir al cielo, todos queremos estar allá con el Señor, ¿verdad? Y dice un hermano: ¿para qué quieres estar con Dios si no quieres santidad? Si en el cielo solo va a haber santidad, hermanos, ¿verdad? ¿Para qué quieres ir con Dios si no te gusta? ¿Sabe que me critica porque oigo pura música cristiana? Porque oigo puras cosas cristianas, me critican. ¿Por qué hay eso nada más? ¿Y tú por qué oyes lo que tú oyes? Porque eso es lo que está en ti, es lo que tú quieres. Yo quiero aprender, yo quiero escuchar, como cristianos debe ser diferente. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo dice? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y con eso voy a acabar. Nos falta a veces estas cosas en los cristianos. Miren, dice Escritura: vístese como un escogido de Dios. O sea que esta es la vestimenta del cristiano. Una persona santa, apartada, ¿verdad? Y amada por Dios, ¿verdad? Esa es la vestimenta. Dios nos ama, ¿verdad? Esa es la Escritura. De entrañable misericordia. Es una persona misericordiosa, benigna, humilde, mansa y paciente. Si nosotros hacemos una real revista a estos atributos, a estos nuevos deseos del cristiano, este nuevo vivir del cristiano, y nos preguntamos: somos apartados de Dios? Sí lo somos en Cristo, obviamente, pero nos hemos apartado de las cosas del mundo, ¿eh? ¿Somos misericordiosos con las personas? ¿Somos benignos?
somos humildes, hermanos, somos mansos y somos pacientes, ¿verdad? Si aplicamos este versículo en nuestras vidas y decimos, ok, nos falta esto aquí, nos falta esto allá, o me faltan todas de plano, pues entonces usted está vestido del viejo hombre, ¿verdad? Vistas, vestidos. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dios ya nos dio las herramientas, Dios ya nos dio el Espíritu Santo. Ahora usted tome lo que Dios le dio y viva la vida como a Dios le agrada. ¿Verdad que sí, hermanos? Sirviendo a nuestro Dios. Y mire aquí 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿A quién le está escribiendo? Cristianos, hermano. Porque déjenme decirle que hay cristianos que son muy duros de corazón, que si me la haces, me la pagas, y doble, triple, ¿verdad? Y la Biblia dice que nos perdonemos, ¿verdad? Si tienes queja contra otro, y dice, de la manera que Cristo te perdonó, tú perdonarás. Y de este tema del perdón hay mucho que hablar, muchísimo. Pero vamos a terminar con esto. Si usted tiene en su corazón algo en contra de alguien, hermano, hermana, de la manera que Cristo, voy a decir lo que dice la Escritura, no lo que digo yo, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. De la misma manera. ¿Qué tuvo que hacer usted para que Dios lo perdonara? ¿Vale? Perdón, ¿verdad? Y cuando le pidió perdón, ¿Dios le perdonó? Inmediatamente, ¿verdad? Y hay veces, hermanos, que la persona que nos ofendió no quiere pedir perdón. Y Dios nos habla que tenemos que hacer en Mateo 18. Y se lo dejo tarea, si quieres saber, agarre su Biblia, apunte Mateo 18 y lea. Y ahí le va a decir el Señor lo que tiene que hacer si la persona que le ofendió no ha venido con usted a pedir una disculpa. ¿Verdad? Porque sí pasa, hermanos, es verdad, nos ofenden las personas y hacen cosas en contra de nosotros, pero Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Me voy a ayudar un poquito. Ve y habla con él. Ve y habla con él, ¿verdad? Y repréndele. Amén. Hermanos, la Escritura nos enseña que tenemos que vivir una vida diferente en Cristo. Estamos llevándolo como nos está llevando. Estamos estudiando el libro como va, ¿verdad? Estamos estudiando Efesios como va. Y esto es algo que ha seguido en el libro. No es algo que yo digo, voy a traer este mensaje. ¿Sabe? Yo pensaba hoy en la mañana y decía, híjole, me acuerdo antes cómo batallaba para traer un mensaje. Porque sé, ¿qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Y luego pensaba algo, así lo hacía. Voy a hablar de esto. Y luego buscaba versículos que apoyaran lo que yo quería enseñar. Y es más difícil, hermanos. Cuando usted agarra la Biblia y la sigue, ahí dice lo que dice. Y usted lo recibe o lo rechaza. Pero ahí dice lo que el Señor nos dijo: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos, y revestidos del nuevo que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Amén. Vistámonos, hermanos, del nuevo hombre. Si nos vestimos del nuevo hombre, va a ver que vamos a salir a predicar. Y cuando estemos en el trabajo, le vamos a hablar a otros de Cristo. Y cuando esté en la calle, le va a hablar a otros de Cristo, porque está revestido del Señor. Eso es lo que usted va a desear, que otros vengan al conocimiento del único y verdadero Salvador, que es Jesucristo, que no necesita nada más el pecador, más que Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos la honra, Señor, la gloria y la alabanza, Dios. Te bendecimos por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, por lo que tú nos enseñas cada día, Señor, en ella. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Señor, ciertamente batallamos, Padre Santo,
en seguirte como a ti te agrada, Señor, porque no nos despojamos del viejo hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Redarguye nuestros corazones, Señor, y que podamos revestirnos del nuevo hombre, Señor. De ese hombre que está hecho conforme a la imagen de ti, Señor Jesús, de nuestro Creador, Padre Santo. Te honramos, Dios, te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Mi Dios, rogamos, Señor, que si alguien no te conoce todavía, Señor, si alguien no ha entregado su vida completamente a ti, Señor, si alguien, Padre Santo, necesita conocerte como su único y suficiente Salvador, Dios, que hable contigo hoy, Señor. He aquí, hoy es el día de salvación, dice tu palabra, Señor. Que se arrepienta de sus pecados, que venga a ti, Señor, humillado, pidiéndote perdón, rogándote que seas salvo, Señor. Dios, salva al pecador, Señor, salva a aquel que no te conoce, Señor. Señor, y nosotros, los que hemos creído en ti, los que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, ayúdanos a vivir de manera diferente, de manera agradable a ti, Señor. Que sigamos tu palabra, que nos vistamos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Rogamos estas cosas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.